vamos a ver un contemplativo que va a profundizar de manera extraordinaria y que nos da una herencia que es propia de nosotros, propia de esta obra. Pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Miguel, Fray Miguel Ramírez, que nos va a exponer la mística del Padre. Vamos a escucharlo. Un aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, sí les pido una disculpa porque no me siento cómodo tapando el altar y delante del Señor, que de hecho vamos a saludarlo, ya lo había hecho antes. Pero bueno, pues es el terreno del que disponíamos. Antes de comenzar, hay que dejar en claro algo para no dar lugar a errores o malas interpretaciones. Yo no voy a hablar del maestro Eckhart como si fuera la palabra de Dios. Es decir, no voy a plantear su doctrina como algo que tenemos que seguir al pie de la letra, ni mucho menos como un método místico. Él mismo va a decir en uno de sus sermones que no hay un método, porque el camino de la mística está sujeto a la personalidad, a la sexualidad, a la historicidad, al contexto y a muchos factores que se conjugan dentro de la vida de una persona. Y en este sentido del camino, aunque no hay un solo camino o método, sí hay un punto común, que desde luego es Jesucristo. Aclarado este presupuesto, me permito decir también lo siguiente. Lo que Eckhart dice y escribe y lo que él predicó no se puede comprender ni interiorizar si no es a partir de la fe. Desde luego, todos los que estamos aquí somos personas creyentes. Incluso los que van a escucharnos por internet, habrá creyentes y quizá también algún no creyente. Pero el punto fundamental es que para el que es creyente, es decir, los que estamos aquí, podemos tratar de comprender esta doctrina en una palabra. Bueno, digamos lo mejor, dos palabras. La primera, silencio. La segunda, oración. Y quizá para el no creyente, la palabra silencio sí pueda decirle demasiado, porque es algo que hoy en día estamos necesitando sobremanera. Y de hecho, en el escrito que redacté para ustedes, intentando traducir, actualizar el lenguaje del maestro, la vía más accesible y también la más necesitada hoy en día que yo encontraba, pues es la de la oración. Y la oración no puede acompañarse si no es a través del silencio. Bueno, entonces aclarado esto, también me permito decir lo siguiente, y no como una frase hecha, que hoy en día las frases hechas están muy devaluadas. Cuando Fernando me pidió que hiciera este trabajo, pensé en decirle no, sencillamente por varias razones. Una, la situación del tiempo, sabía que tenía que invertirle demasiado tiempo, pero más que el tiempo, lo que en primer lugar me llegó a decirle no lo hago, la complejidad del autor. Yo trabajé a este autor para un escrito escolar, pero no es lo mismo un escrito escolar que probablemente cuando lo expones casi nadie te pone atención, estamos dormidos o nos da sueño, no sé, que presentarlo a personas que son de tu misma familia. Y en este sentido yo me sentí muy comprometido porque yo pude dedicarle días a este escrito y a este estudio gracias a que, pues dicho de manera sencilla pero verdadera, pues yo no tengo que trabajar en el sentido estricto de la palabra, porque hay un grupo de personas llamado Familia Dominicana y un grupo más extenso de fieles cristianos que nos ayudan a nosotros a cubrir esas necesidades para poder volcar nuestro tiempo, hablando de la orden de predicadores, al estudio, y en ese estudio intentar contemplar una verdad para dar a los demás lo contemplado. Cuando pensé esto, fue cuando decidí aceptar esta exposición que preparé pues para ustedes. Si pudieron leer el escrito, el lenguaje es un verdadero... Híjole, no sé ni cómo decirlo, pero bueno, no quise devaluar al autor y simplemente traducirlo en palabras propias, sobre todo respetando las palabras que este maestro utiliza y también atendiendo en otro sentido a que la fe requiere de profundidad. Y esto es algo que se va dando no en una sesión, sino en un ejercicio constante que dura toda la vida. Entonces, la invitación anticipada que yo les voy a hacer es a que ustedes no se queden con el escrito que yo redacté o con lo que voy a decir mucho menos,
sino a que lo profundicen en su vida desde sus propias características en cuanto a personas creyentes. Aclarado esto, pues vamos a comenzar. Mística eckartiana, deshacimiento y nacimiento del Hijo en el alma del hombre. Mística eckartiana porque la mística renana es un movimiento más amplio que comprende a dos discípulos del Maestro que nosotros no vamos a mencionar en esta exposición, dada la amplitud de la temática. Por eso mística eckartiana, es decir, los primeros escritos, la forma en la que el maestro Johannes Eckhart intenta profundizar un misterio. Y ese misterio que él está tratando de buscar y que se va a valer de cualquier idioma y todo recurso para transmitírnoslos, es el nacimiento del Hijo de Dios, del Verbo, en el alma de la persona humana. ¿Cómo es posible que Jesucristo nazca en el alma de las personas? Pues es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. Comenzando con el contexto, me interesa resaltar que el maestro Eckhart no es un filósofo especulativo que se sienta, se pone a pensar, a meditar y escribe de manera aislada de su realidad. Como cualquier persona, él está influido por las situaciones históricas que vivió en su tiempo. Y desde esta perspectiva también está influido por un deseo de unidad con Dios. De hecho, cuando trataba de presentarles la biografía del autor en el escrito redactado, me interesaba resaltar que tuvo cargos provinciales. Es decir, no fue un hombre que se encerró en su celda, estuvo enclaustrado y se dedicó solamente a escribir. Se enfrentó con la realidad, sujeto a las necesidades y dificultades propias de su época. Rescatando algunos puntos del contexto, estamos en los siglos XIII y XIV, primera mitad del primer siglo y primera del segundo, donde el maestro pues va a vivir y donde se va a desenvolver su predicación. El movimiento de la mística renana va a ser multifacético, porque hay que recordar que en estos siglos estamos en la Edad Media, y en la Edad Media tenemos tres religiones importantes que conviven. ¿Cuáles son esas religiones? Judaísmo, cristianismo y los musulmanes. Y van a convivir de una manera muy peculiar, porque además de las guerras, de las cruzadas, de la Inquisición, también se va a dar un intercambio cultural e intelectual con mucho respeto, que a veces los historiadores lo pasan de largo, no todo fue oscuro. Y en medio de este ambiente de sincretismo religioso, hay una reflexión de teología, filosofía y una piedad popular. ¿Por qué la teología recurre tanto a la filosofía? Una explicación muy breve es la siguiente. Porque el lenguaje de la época está imbuido en todos sus sentidos por la filosofía, hablando de la Edad Media. Y tenemos a dos titanes, Platón y Aristóteles. Al maestro le toca la época donde Tomás de Aquino y Alberto Magno ya rescataron a Aristóteles, lo están dando a conocer gracias a que los árabes lo empiezan a traducir, y eso va a influir en él, pero sobre todo va a estar presente mucho la idea del platonismo, pero el platonismo expresado en los términos de otro filósofo llamado Plotino, que ahorita vamos a hacer una breve referencia sobre cómo influye Plotino o Platón en la doctrina del maestro, que es lo que hace en muchos sentidos que sea complicado el lenguaje que él va a manejar. Y bueno, finalmente, estos movimientos espirituales son poco heterodoxos, porque de esos movimientos también tenemos algo que se le llamaban las herejías. Pregunta sencilla, ¿qué es un hereje? En sus términos, como ustedes lo comprenden. Porque ustedes también están muy estudiados, eso yo no, mucho más que yo. Se notan las canas, y eso ya es un principio básico. Sí, pues, me llevan años, ¿no? Un hereje o una herejía que va en contra de Dios, de la religión, ¿qué más? Esa fue precisísima. Más que en contra de Dios, porque los herejes eran creyentes, es alguien que niega pública y obstinadamente una verdad de la fe. Pues estos movimientos, además de un movimiento muy peculiar que fue el de las beguinas o begardos, se conjugan e influyen en el maestro. Beguinas y begardos eran grupos, begardos masculinos, beguinas femeninas, de hombres y mujeres que se juntaban en comunidades religiosas, pero no se enclaustraban.
y tampoco profesaban los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia. Es decir, sencillamente sentían el gozo, el deseo de buscar a Jesucristo y pues vámonos a hacerlo con la vía propia. Y en el mejor de los casos, en comunidad, porque en el peor de los mismos, individualmente. Pues estos movimientos se conjugan en la doctrina de Eckhart. Y precisamente hay 2 puntos a rescatar del maestro. No se desentiende del mundo, no es alguien que esté ajeno a lo que pasa o al sufrimiento de las personas. De hecho, tiene un libro que se llama Acerca del consuelo divino, escrito precisamente para tratar de sobrellevar la vida y más que sobrellevarla, buscar la unión con Dios en medio de los dolores que siente el alma y de los sufrimientos existenciales que todos vivimos. Y por otra parte, sin desentenderse, tampoco se apega, es decir, no se deja llenar por las cosas sensibles, que pueden ser un ámbito muy amplio, desde lo más material, la comida, los placeres sensibles, hasta lo más intelectual, porque también apegarte al mundo puede implicar que te apegues a las cosas materiales, pero también a lo intelectual. Un ejemplo clarísimo, la mentalidad de las personas, su manera de interpretar la vida, pesa mucho. Y eso a veces hace, mejor dicho, condiciona nuestra manera de relacionarnos con otros y sobre todo con Dios. Entonces, sin desentenderse del mundo, pero tampoco sin apegarse, él logra tratar de expresar una vivencia religiosa que ahorita vamos a esbozar. Parte difícil, 2 presupuestos filosóficos. No me voy a detener mucho aquí porque no es clase de filosofía. El ser y la nada. ¿Qué rayos es el ser? ¿Alguien que me pueda orientar? Por favor, se lo suplico. No me dejen hablar solo porque se van a aburrir y yo también. El ser. Seguramente lo han escuchado. ¿Y bien? La persona, ¿qué más? La esencia, la existencia, lo que es. El ser es una categoría metafísica. ¿Qué rayos es la metafísica? Simplificándolo, son realidades intelectuales, no son tangibles. Las pensamos y penetramos en esas realidades o conceptos con nuestro pensamiento. El ser, de manera súper sintética, todo lo que es. Y todo lo que es puede ser desde el micrófono, la computadora, un reloj, el hábito, es. Y en un sentido ya más existencial, las personas somos. Bueno, el ser, Eckhart va a utilizar la palabrita ser para hablar de todo lo que es, desde cosas hasta nociones intelectuales hasta personas. Y el ser con mayúscula lo va a utilizar para hablar ¿de quién? De Dios, principalmente de Dios. Ahora, ¿qué es? Y esta sí es más difícil, la nada. ¿Cómo? Lo que no es. Lo que no es. Ya, uy, padrísimo, ¿no? 2000 años de historia diciendo el ser es, la nada no es. En eso se entretienen los filósofos. Pero bueno, a veces también es divertido. Las cosas que son, tienen ser. Les decía, desde un plumón o una computadora o una persona. La nada es lo que no tiene ser. En una primera interpretación. El problema con Eckhart va a ser que él utiliza la palabra nada para decir 3 cosas, que ahorita las vamos a explicar. Y eso hace que leer sus sermones sea dificilísimo. Y eso influyó muchísimo en que lo consideraron un hereje. Este tipo está loco, este tipo está diciendo que el ser humano es capaz de igualarse a Dios. Dicho esto en la Edad Media, te quemaban. De hecho, nosotros lo llegamos a hacer. Y como nota al pie de página, los propios hermanos del maestro, 2 dominicos cuyos nombres se me olvidaron, lo hice a propósito, fueron los que estuvieron detrás del proceso cuando lo acusaron de herejía. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, la nada, lo que no es. Ahora, otra palabrita, la esencia, que por acá la mencionaron.
Más que no existir, bueno, sí, está bien dicho, porque en un sentido, para no adelantarme, de las tres maneras que Eckhart utiliza para hablar de nada, la más sencilla es lo que todavía no existe, o lo que no es. Sí, está bien dicho. Ahora, y retomando ese comentario, la otra palabra que nos falta, la esencia, es la manera de ser de las cosas. Ser lo que es o lo que existe, bien dicho. Esencia, la manera en cómo existe esa cosa que es. Dicho en un ejemplo, yo existo como varón, no como mujer. Yo existo pues como una persona que está sujeta al tiempo, porque el ser existe, se da en el tiempo, que es el caso de todos nosotros. Entonces, con estas tres palabritas, él va a desplegar, el maestro, todo un sistema especulativo. ¿Por qué especulativo? Pues porque son meditaciones muy conceptuales, de manera muy racional y al mismo tiempo irracional, para tratar de llegar a Dios. Entonces, un ejemplo de nada, y esta es una frase paradójica, que nos va a ayudar a entender los tres sentidos de la nada que usa Eckhart. Si yo dijera de Dios que es un ser, cometería un error tan grande como si llamara al sol pálido o negro. Dios no es ni esto ni aquello. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo que Dios no es ni esto ni aquello? De hecho, llega a decirlo más fuerte, Dios no es bueno, no es bello. O sea, en la Edad Media, hijo, o sea, el Santo Oficio ya estaba checándote a ver qué dijiste. ¿Qué quiere decir? Dios no es lo que podemos decir de Él, es mucho más. Nuestro lenguaje no alcanza a pronunciar o abarcar la realidad de Dios. En ese sentido, Dios no es. ¿Me explico? No que no exista, sino que no es las cosas que podemos decir de Él, porque es más grande. Y siempre va a abarcar a todos los que tratamos de nombrarlo. Entonces, para aclarar el sentido más de la nada, la primera acepción, la nada son las cosas que no son o que no existen. Segunda acepción, aplicada a Dios, que de Dios no podemos decir algo con certeza. Todo lo que digas de Dios, Dios va a superarlo. Y en otro sentido, la nada implica pues esa dimensión donde, y esta sí es la parte más abstracta, las criaturas, o sea, todos nosotros, no tenemos ser porque el ser nos viene de Dios. Y aquí voy a tratar de usar el pizarrón, por eso lo había pedido, porque como son categorías demasiado conceptuales, hay que escribirlas. Les decía, el ser con mayúscula es Dios. El ser con minúscula somos nosotros. Y la nada, que este es el tercer sentido, significa las criaturas somos nada, porque el ser que tenemos nos viene de... Y esas son las tres palabras o significados con los que el maestro utiliza la expresión nada. Entonces, para recapitularlo, en primer lugar, nada, las cosas que no son. En segundo, nada referida a Dios. Dios es más grande de lo que puedes decir de Él. Y en tercero, nosotros somos nada en cuanto que nuestra existencia o ser nos viene de Dios. De hecho, Eckhart va a decir que si Dios dejara de existir, cosa que es imposible, toda la creación se vuelve nada, porque Dios es el que sujeta a sus criaturas. Dicho en términos más amables, Dios es el que ama y con el amor sostiene la existencia de todo lo que Él creó. Entonces, a propósito de la nada, hay dos maneras de hablar de Dios en la Edad Media. Una de ellas es lo que le llaman la teología negativa. ¿Qué significa esta teología? Que de hecho hoy en día también se sigue utilizando. Tiene que ver con la palabra nada. Todo lo que tú digas de Dios, tienes que decirlo, pero nunca en el ámbito de intentar abarcarlo con certeza.
Y todo lo que tú le atribuyes a Dios, se lo vas a hacer en modo supereminente. Si decimos que Dios es Padre, de manera supereminente vamos a decir Dios es más que Padre. No Padre, qué chido está, qué padrísimo, sino Padre en el sentido filial de la palabra. Y en este sentido existe otra vía, que es la vía de la analogía. ¿Qué rayos es la analogía? La analogía intenta establecer una semejanza entre Dios y las criaturas. De hecho, para hablar de Dios en lenguaje analógico o afirmativo, tenemos que partir de las cosas creadas. Y como conocemos una realidad que se llama Padre, todos tenemos un padre o una madre, podemos atribuírselo a Dios, pero sin pretender abarcar a Dios con esas palabras. Pues estas dos maneras de hablar de Dios son las que utiliza Eckhart, y las usa de modo indistinto. Según Mauricio Beuchot, Eckhart utiliza la analogía, pero no en el mismo sentido que Tomás de Aquino. Según Ramón Shirao, no usa tanto la analogía, usa más el método de las paradojas o de la vía negativa. Ya me adelanté aquí a la cámara. Pero pues estas dos maneras están presentes en sus escritos. No podemos decir una está más, una está menos. Las dos suceden. ¿Y esto por qué? ¿Qué haces tú cuando amas mucho a una persona e intentas transmitirle lo que sientes por ella? Usas la analogía de alguna manera o estableces semejanzas. Por ejemplo, yo te quiero como hasta la luna, o mi amor es por ti como la intensidad de 1000 soles, o esa clase de palabras que decimos, que en sentido literal, pues no son ciertas, pero intentan expresar algo que sentimos. Eso es lo que está viviendo el maestro. Y esta vivencia tan fuerte que tiene, no puede ser si no es por medio de la oración. Es un tipo que tuvo que haberse detenido delante del sagrario, del Santísimo, de Dios, para poder expresar todo esto. Fue alguien que en algún punto de su vida, mejor dicho, en un instante, logró una unidad con Dios tremenda, que él se va a contradecir en sus sermones. ¿Y por qué se va a contradecir? Porque expresa algo de Dios, pero ya no le convence. Se da cuenta que Dios es más que eso. Un ejemplo lo encontraríamos en el libro de Job. Job tiene distintas ideas acerca de Dios. Y conforme va avanzando el relato, nos damos cuenta que esas ideas van cambiando. No es que Job se contradiga, sino que va creciendo en la fe y la idea, la imagen que él tiene de Dios va madurando. Y en eso nosotros somos iguales a Job. En nuestras relaciones interpersonales, nuestra imagen de las personas que queremos va cambiando con el tiempo. Lo mismo sucede con Dios. Y en este sentido, la manera de hablar de Dios necesariamente va a cambiar. No habla igual de Dios un niño que el adolescente, al que Dios ya le interesa, o luego el joven, o una persona que ya llega a la plenitud de su vida, que ya es abuelo, que ya tiene una historia de familia. Pues eso es lo que está detrás de la experiencia mística del maestro. Y por eso tenemos estas dos maneras de hablar de Dios, la manera negativa y la manera de la analogía. Que les decía, otro ejemplo, hablando de la analogía, Dios es bueno, Dios es Padre, es bueno como un Padre, es bueno o es esto como una semejanza, pero siempre impera la diferencia, porque Dios es mucho más que todos nosotros y que lo que podemos decir de Él. Pues esta manera de interpretación es la que el maestro utiliza para citar las Escrituras y para hablar de ellas. Y de hecho yo les ponía otro ejemplo, porque también hay otro recurso literario que va a usar, que es el de la metáfora. ¿Qué rayos es la metáfora? De manera muy breve, la metáfora es otra manera de llevar un sentido literal de un texto. Es decir algo de otra manera o cambiando el significado literal de la palabra. De hecho, en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, tenemos un ejemplo. Bueno, esta es de analogía. Me detengo un poco sobre todo por el sentido que implica.
El agua corre por su propia naturaleza, hacia abajo, hacia el valle, y en esto reside también su idiosincrasia. Mas bajo la impresión y la influencia de la luna, arriba en el cielo, reniega y se olvida de su propia naturaleza y fluye cuesta hacia lo alto, y este flujo hacia arriba le resulta más fácil que el flujo hacia abajo. No está tan complicado como parece. Vamos a ver, vamos a descifrarlo, a desmenuzarlo. Así como el agua corre, la luna ejerce una fuerza gravitacional y la hace que suba. ¿Quién es el agua? Nosotros. Ahí está la semejanza entre el agua y nosotros, aunque hay una diferencia entre la semejanza y nosotros, porque nosotros no somos agua. Y así como corremos hacia abajo, hacia las cosas que nos preocupan, hacia las cosas necesarias de la vida, hay una luna, hay alguien más grande que nos atrae hacia él. Pues esta es una forma en la que el maestro expresa su vivencia. Y en la siguiente diapositiva tenemos otra metáfora. ¿Traen Biblia? Ah, qué bueno, supongo que se las habrán pedido. Mateo 14, 22, por favor. Una de mis breves limitaciones es la obsesión con el tiempo. Por eso si me ven que estoy viendo el reloj a cada rato, es porque estoy tratando de adecuarme al tiempo. Mateo 14, 22. Y si alguien me puede ayudar a leerlo. Por favor. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Gracias. Esta traducción está cambia bastante, ¿verdad? Usa la palabra obligó. No los obligó, nada más les dio un mandamiento, que no es lo mismo, pero bueno. Si continuamos leyendo el pasaje, nos va a hablar de una situación que en sentido estricto no tiene que ver con lo que el maestro dice. Esto es la metáfora. Tomas un concepto o una idea para decir otra cosa. Y por eso el maestro dice, ordenó a sus discípulos que subieran a una barca. Comenta el pasaje. Quien quiere escuchar al verbo y llegar a ser discípulo de Cristo, tiene que subir y elevar su entendimiento. Decíamos, usa la metafísica, realidades de la inteligencia, por encima de las cosas corpóreas de todo lo creado, y debe cruzar la furia de la inconstancia y de las cosas perecederas. Ordena que los discípulos suban a la barca, es decir, que pasen de las cosas materiales para encontrarse con el verbo. Y esto es algo que no es tan viejo, tan, ¿cómo decirlo?, rústico, tan antiguo que digamos, porque hoy en día es lo que necesitamos. Y como el maestro, sin desentendernos o mandar todas las cosas necesarias, pues a volar o guardar en el sillón, sino sencillamente intentar que lo material no te impida buscar a Dios. Esa sería la manera más sencilla que se me ocurre de decirlo. ¿Dudas hasta aquí? No sé si es cierto, si no, pero bueno, voy a tener que confiarme. Como tengo un límite de tiempo porque soy criatura, pues bueno, vamos a tener que seguir. Está la Sagrada Escritura. La interpreta el maestro con la metáfora y parte de su metafísica. Y tenemos ser, esencia y la nada. Y Dios, que es el ser. Metáfora y metafísica confluyen en la analogía. Vamos a hablar de Dios por medio de semejanza, pero sobre todo la diferencia. Una diferencia muy metafísica entre las criaturas y Dios. Si le preguntara a Enrique de dónde nació o de quiénes nació, pues tendría que remitirse a sus progenitores. Y si fuera con su mamá y le preguntara lo mismo, sería una cadena hacia atrás interminable. ¿Y con esto qué quiero decir? Nosotros como criaturas no nos podemos dar la existencia a nosotros mismos, en términos de fe. Esa existencia depende de Dios. Esa es una de las diferencias más grandes entre el Creador y las criaturas que somos nosotros. Por eso les mencionaba, utiliza semejanzas, pero también diferencias. Y bueno, que es el punto más alto, ahí nos vamos a detener más,
después de hablar de manera analógica de Dios, a Eckhart se le ocurre una idea tan complicada, no original, porque muchos padres de la iglesia y místicos ya habían hablado de esto. ¿Cuál es esa idea? El deshacimiento. Y la otra, nacimiento del Hijo en el alma del hombre. Y esto, en términos más cristianos y sencillos, la unión del alma con Dios. Y Eckhart va a pelearse contra sí mismo, contra sus categorías, contra su propio sentimiento, contra su razón, para tratar de describir cómo es posible que por medio del deshacimiento el ser humano pueda llegar a una unión tal con Dios, que Dios haga que Jesucristo nazca en el alma de las personas. Sí, por favor. Pero ¿hasta dónde me puedo pasar? Porque luego aquí meto en problemas el camarógrafo. Ya. De hecho, tú tocas una interpretación que es polivalente. Si entendí lo que tú estás expresándome, deshacerse de sí mismo, a eso te referías. De hecho, de los intérpretes de Eckhart, por una parte se piensa que él intenta decir, tienes que deshacerte en la nada. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, entendiendo la nada como Dios. ¿Cómo te deshaces en Dios? Dejando que Dios sea Dios en ti. Pero eso es una manera demasiado abstracta. Una manera, entre comillas, más específica es la que mencionaban por aquí. Deshacerte sería como desprenderte de ti mismo, de tu ego y de las cosas, y sobre todo de las personas. De hecho, Ramón Shirawa en este sentido dice que Eckhart fue una especie como de psicólogo, porque cuando tú te desprendes de alguien, no es que yo sea psicólogo, pero es algo que todos lo hemos vivido, si tú estás muy apegado a una persona, en cierto sentido te roba libertad y no te permite conocerte a ti, porque te apropias de esa persona. Lo mismo pasa con Dios. En el caminar de nuestra vida, de alguna manera nos adueñamos de Dios y queremos convertirlo a nuestros conceptos, a nuestras imágenes, a nuestros sentimientos, y no lo dejamos que sea Dios. La parte más sencilla del deshacimiento es despréndete de las cosas o de las personas que no te ayudan a encontrarte con Dios. Segundo nivel, despréndete de ti mismo, que ahorita lo vamos a ver. Y tercer nivel, de las imágenes equivocadas que tienes de Dios y que muy posiblemente todos nosotros, y me incluyo yo también, seguimos teniendo imágenes inadecuadas que no nos ayudan a encontrarnos con Dios. Y bueno, otra pregunta, perdón. Ahorita yo les voy a preguntar, no se preocupen. Seguimos con la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí a los compañeros. Bien. Bueno, hasta aquí estamos en la parte más sencilla. Sí, perdón, pero así es. O sea, medieval, dominico, influido por Tomás. Y de hecho, se me había pasado explicar algo. Yo les mencioné del neoplatonismo y de Plotino. Me voy a detener un poco más aquí, sobre todo porque me dicen que en tiempo vamos bien. Hay, en la doctrina católica acerca de la creación, el negro, ya, no entendía las acotaciones aquí del apuntador. En la doctrina de la creación, que nosotros católicos creemos, Dios crea las cosas fuera de Él. Si Dios crea fuera de Él, el mundo no es Dios, no es divino. Y aquí, perdón, sobre todo no sé quiénes rayos vayan a ver este video, las personas que piensan, Dios está en los árboles, Dios está en todo. Pues no. No es lo mismo decir que Dios está en las cosas a que Dios sostiene las cosas. Si decimos que Dios creó el mundo fuera de Él, Dios no está en el mundo, o el mundo no es Dios.
Dicho de otra manera, el mundo no es una divinidad, aunque Dios sí interviene en el mundo. De hecho, como comentario al calce, la metafísica en sus abstracciones, sobre todo con Aristóteles, llega a negar la idea de que Dios intervenga en el mundo. Dios no puede porque Dios está por encima. Pero si nosotros recurrimos a la Escritura, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice que Dios interviene en la historia. ¿Cómo lo hace? Conceptualmente no alcanzamos a traducirlo, pero creemos que Dios se manifiesta en la historia. Y no la historia en términos generales, sí, pero sobre todo en términos personales. Dios se manifiesta en tu historia. Por eso es posible que Dios haga, no que tú hagas. Dios hace nacer a su Hijo dentro de ti. Y de hecho, lo que les mencioné del neoplatonismo o el plotino o la emanación, es como decir que Dios, Dios de su ser le da ser a las cosas. Eso sería la emanación, de manera así súper condensada. ¿Cuál es el problema de esto? Sería como decir que Dios se multiplica o se divide o se fraccionan las cosas. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios nos crea, pero no toma algo de Él para darnos. De hecho, retomando un poco el pasaje de Génesis, Dios sopla y el hombre existe. Dios no se quita un pedazo de carne en lenguaje analógico o una muela o no sé, algo de Él para que la persona exista. Le sopla. Y Eckhart va a retomar esto del soplo porque él va a decir, cuando Dios crea el alma humana, la toca con el Espíritu Santo. Dicho de manera analógica. Y en términos más pastorales, para hablar en términos de creación, a diferencia del plotinismo de Platón, nosotros creemos que Dios sí interviene en la historia, como ya les mencionaba. Y además de que interviene en la historia, de alguna manera misteriosa que no alcanzamos a comprender, Él conduce la historia, sin manipularla. Y tan la conduce que creemos en una realidad tan bella como difícil de vivir que se llama Reino de Dios. Pero esto ya sería meterme como si estuviera haciendo una homilía, entonces vamos a tener que dejarlo hasta aquí por esa parte del tema. Y si no hay preguntas de esta primera parte, pasamos a la siguiente. Sí. Ajá. Ya. Pregunta la hermana, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Adrián. Que si Dios no transmite su espíritu. Porque yo les decía, cuando Dios crea las cosas, no toma algo de Él y lo da. De hecho, no es lo mismo decir que Dios te creó tomando de sí, a que Dios te crea y Él habita en ti. No sé si me explico. De hecho, esta situación de la inhabitación trinitaria o del Espíritu Santo es algo que nosotros sí creemos y sobre todo que de alguna manera, y esto yo sí lo creo, aún con nuestros pecados y los errores que podemos cometer, la gracia es más grande. Y aunque sea por breves instantes de la vida, Dios llega a habitar en ti, ¿sí? Por pura gracia, no porque tú tengas méritos, ni yo mucho menos, pero sí porque Dios quiere hacerlo. Mira que estoy a la puerta y llamo, y ¿qué dice después el pasaje? Si me abres, entraré y cenaré contigo. Pues algunos místicos interpretan que el ábreme para que cene contigo es, voy a entrar en tu alma. No por tus méritos, porque el que está tocando es Dios, sino porque yo decido hacerlo, porque Dios te ama tanto. Entonces, sí, no crea de sí, o sea, se quita algo para dártelo, sino que te crea y por amor, Él quiere entrar en ti. Según Eckhart, para que eso suceda tienes que desprenderte. ¿Sí? Y entonces continuamos con los 3 temas que él va a tratar.
junto con otros padres de la iglesia como San Ireneo, Orígenes, que no es padre, pero bueno, de la iglesia, pero sí influye mucho en el maestro. La creación, de la que ya hemos estado hablando bastante, el retorno y la unión. De hecho, cuando habla de la creación, como ya les mencionaba, él llega a decir: si Dios se apartara por un solo momento de todas las criaturas, o del mundo, de las cosas que Él sostiene, se anonadarían, se volverían nada, porque Él, aunque no crea las cosas de su ser, no se quita algo para darlo, cuando crea, no es como la doctrina deísta. ¿Qué es la doctrina deísta? Dios es como un relojero. Hizo el reloj, le puso las piezas, lo programó, lo dejó tan perfecto que funciona solo. El reloj es el mundo. Y como funciona solo, ahí nos vemos. Nosotros no creemos eso porque creemos en algo que se llama providencia. Que Dios se manifiesta en la historia y como Dios se manifiesta, Dios sostiene a sus criaturas, a sus hijos, en términos más familiares, por medio del amor. Y de hecho, la manera en la que Dios va a sostener la creación va a ser trinitaria. Tratando de expresarlo de manera pues muy plástica, es como si el Padre está, en la eternidad, crea por medio de su palabra, que es el Hijo. Y el Hijo, que se manifestó en la historia, nos deja ¿a quién? Que de hecho fue lo que vieron la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, al Espíritu Santo, y es el Espíritu el que sigue conduciendo de alguna manera, sin manipular, la historia de los hombres y del mundo. Y ese Espíritu, en algún momento del que no sabemos, porque el mismo Cristo nos dice, solo el Padre sabe cuándo va a ser la parucía de los tiempos, este Espíritu le va a entregar la creación por acción del Hijo al Padre. Que dicho en otros términos, eso es lo que creemos que se llama vida eterna. Y por esta perspectiva crea las cosas, pero las mantiene. De hecho, cuando tú amas a alguien, desde cierto punto de vista figurativo, lo creas porque le das vida y lo ayudas a que siga vivo. Y si tú amas en serio a una persona, no la abandonas, sigues de alguna manera acompañándola. Pues análogamente Dios hace lo mismo con nosotros. Te creó, te dio vida y te sigue acompañando. Y sigues vivo, no biológicamente, sino en sentido más pleno, gracias a Dios. Y creemos que en algún momento vamos a encontrarnos con Dios. Y bueno, solo nomás para enfatizarlo un poco más, la creación del mundo, de los seres, de las personas, el motivo es el amor. Llegaron a decir algunos padres de la iglesia que era para darle gloria a Dios. Luego alguien mencionó, eso es muy egoísta porque Dios no necesita gloria. Luego alguien dijo, no, es que la gloria se refiere a que las personas sean felices. Y finalmente hoy decimos, Dios no tuvo necesidad de haber creado, porque Él se basta a sí mismo, pero lo hizo por amor. Y el amor que motivó su creación es lo que hace que esa creación siga existiendo. Y en otros términos, así como se da una relación entre amigos, donde un amigo hace que la vida del otro sea más plena y en ese sentido dirigida hacia Dios, también mantiene la vida del amigo en la compañía. De manera semejante podríamos decirlo a Dios, sin recurrir al lenguaje metafísico. ¿Dudas de esta parte? Entonces, ¿podemos seguir? Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Que de hecho aquí estamos ya adentrándonos al tema más abstracto y complicadísimo, que aquí sí me voy a ir con mucho cuidado de no decir ningún algo por lo que me vayan a censurar o después lleguen a decirme algo ahí en mi casa, mi prior o superior, es que al prior ya lo vi. Sí, no lo había visto. Dios está cerca del hombre. Esto sí me permito leerlo. Dice Eckhart,
el alma toma su ser inmediatamente de Dios. Por ello, Dios está más cerca del alma que el alma de sí misma. ¿A qué se refiere? Por eso necesitaba tratar de medio explicar ser, esencia, nada y estas cosas. Cuando Dios crea el alma de la persona, no lo hace por niveles o gradaciones o por partes. Dios crea de manera inmediata el alma. Como el alma no existía en sí misma, sino que existe porque Dios la creó, por eso dice Eckhart, está más cerca de Dios que de ella. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando estamos en este mundo, hay muchas cosas legítimas que nos preocupan, hay responsabilidades que atender, no le damos de comer a los hijos de la nada, hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero el problema que va a haber Eckhart es, cuando esas cosas te apartan de Dios, o hacen que se te olvide tu relación con Dios, tu cercanía, algo no anda bien. Y en ese sentido, es necesario que te desprendas, que emprendas la vía del deshacimiento. Líbrate de todas las cosas creadas, amistades, personas, afectos, materialidad como el dinero o no sé qué, que te alejen de Dios. Y precisamente lo que ya mencionaba, el alma es tocada por el Espíritu Santo. Porque Dios crea el alma con el amor que tiene hacia sí mismo. Y ese amor es el Espíritu Santo. Entonces, dicho de otra manera, Dios crea a las personas amándolas. Y en ese mismo amor las sostiene. Y bueno, entonces, continuamos con la siguiente lámina. Tratando de... Sí. El mal. Ya. Pregunta complicada en sentido afectivo. Y me explico por qué preciso lo afectivo. En sentido metafísico o inteligible, hay toda una teoría que lo puede explicar. Y esa teoría racionalmente funciona. El problema ya es en orden afectivo. En orden a lo emocional. Y voy a tratar de responder la pregunta. El problema del mal viene, en primer lugar, por la libertad del hombre. Si nosotros pensamos o creemos que Dios creó el mal, siento decirte que ahí estás equivocado. No es una interpretación de Miguel, no, es una enseñanza de la iglesia ya desde hace mucho tiempo. Dios no crea el mal. ¿Qué dice Génesis? Vio que todo lo que hizo era bueno. Entonces, el mal entra en la historia sin poder precisar cuándo, por medio de la libertad humana. Y de hecho, hablando del mal, cabe distinguirlo en 3 categorías. 2 son fáciles, una crea problemas. La primera es el mal físico o natural, donde están las enfermedades, los desastres naturales, que obedecen a leyes de la propia naturaleza. Y no tanto acciones de Dios donde Dios quiera estar castigando. Esa es otra imagen que hay que ir despejando de nuestra idea de Dios. Ese es el mal físico. Luego tenemos el mal moral, que ese a veces, las más de las veces, es más perverso que el físico o natural. Una enfermedad te hace sufrir. Un asesinato, una mentira, una infidelidad te desgarran el alma. Entonces, mal físico, mal moral. Dejo el otro tipo de mal entre paréntesis por el momento. El mal moral vendría a ser la causa, el motivo por el que el mal existe en el mundo. Y como Dios te ama tanto que al momento de crearte te hace libre, se arriesga a que no coartándote esa libertad, tú actúes mal y generes mal en tus acciones y tus decisiones. ¿Sí me explico? Sí. Y de hecho te mencionaba que por eso intelectualmente es fácil decirlo. El problema ya es en lo afectivo. En lo afectivo yo te diría, sin pretender agotar la respuesta, el problema de las víctimas
bueno, esto es verde, pero queda asumido, no resuelto, por el Hijo. ¿En qué sentido? Jesús no fue alguien que se pasó la vida muy agradable, que digamos. De hecho, creemos nosotros, nos lo transmiten los evangelios, que fue alguien que sufrió. Y él fue víctima, de hecho, víctima injusta, porque lo mataron sin motivo alguno. Y desde esta perspectiva, en la víctima por antonomasia que es Jesucristo, las otras víctimas de nuestra sociedad y de todos los tiempos quedan asumidas en su persona. Y una enseñanza más afectiva. Cristo no viene a responder teóricamente por qué el mal, pero sí viene a decirte cómo puedes vivir creyendo, confiando en Dios a pesar del mal y a pesar del sufrimiento que vivimos, porque Él lo experimentó. Vivió el mal, fue crucificado, lo calumniaban, pero con todo y que lo vivió en carne propia, incluso murió, no deja de confiar en Dios. Desde esa perspectiva podríamos intentar responder, porque a fin de cuentas hay preguntas para las que no hay respuestas. Y yo no pretendo, ni sería muy tonto decirte por estas razones existe. Intelectualmente se puede, pero afectivamente ya es más complicado. Y la respuesta más sensata es confiar en Dios, que va a ser el salto más grande al que Eckhart se atreve a llegar. Bueno, entonces, ¿seguimos? Si es que aquí hay que hacerle caso a los, iba a decir patrocinadores, pero no es cierto, a los anfitriones. Bueno, sí, Dios está más cerca del alma y la sostiene porque la ama. Cambiando alma, porque alma es muy metafísico, está más cerca de las personas. Y aunque no lo creas, yo también a veces lo dudo o me cuesta creerlo por las cosas que yo hago, Dios está cerca de ti. El problema es que nosotros le damos la vuelta y nos alejamos. Y nos sostiene porque nos ama. Y en este sentido, ya les mencionaba, crea al alma, a la persona, tocándola con el Espíritu Santo. Pero resulta que como esa alma o esa persona es creada por el Espíritu, por Dios, y de alguna manera por el Hijo, está llamada a volver a su Creador. No solo, en esto va a insistir Eckhart y también los místicos, no solo volver al Creador en el sentido, tengo que usar una palabra dominguera, escatológico, o sea, de los últimos tiempos cuando las personas mueren y resucitemos. Eso lo creemos si algún momento sucederá. Pero para Eckhart y, por ejemplo, dos místicos que están muy cercanos a él, aunque también distantes, que son estos, Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, tú puedes retornar a Dios en esta vida. ¿Cómo? Con la oración. Dicho en términos dominicanos, con la contemplación. Así es como regresas a Dios. Incluso desde esa perspectiva es posible vivir confiando y creyendo en Dios a pesar del sufrimiento y del mal que existe y va a existir al menos en esta vida, sobre todo por libertad humana. Ahora, ¿cómo regresas a Dios estando aquí? Por el deshacimiento, del que todavía no hemos explicado y precisado bien. Y finalizo este punto, para cerrar esta parte, es ese deshacimiento el que va a ayudarte, no a ser la causa. El deshacimiento te va a ayudar para que Dios engendre al Hijo dentro de ti. Pero la causa de ese nacimiento es la gracia de Dios. Son dos voluntades. La humana, que busca darse tiempo para orar con Dios, para buscar a Dios en el silencio y la soledad, que son dos compañeros básicos de la oración. Pero, aunque haya silencio, soledad y oración, no va a suceder nada si no es por la gracia divina. Un confesor excelente que tengo me dijo, en este ejercicio del silencio, tú tienes que esforzarte por buscar a Dios. Y de manera muy clara, siéntate, guarda silencio, estando solo, y si puede hacerse de frente al Santísimo, inclusive mejor, y búscalo a Él. Y algún momento, quizás sea un instante, quizás sea un breve destello, una chispita, como va a decir el maestro Eckhart, Dios se va a hacer presente.
De hecho, los maestros de espiritualidad, yo no soy ningún maestro de espiritualidad, más bien soy lector de esto, dicen que hay un punto en la vida donde con el ejercicio constante del silencio llegan a sentir a Dios. Y eso que sienten es tan grande, tan sublime, tan bello, las monjas lo expresarán mejor y lo habrán vivido, que no encuentras cómo hablar de ello. Y por eso los tratados de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del maestro Eckhart, de Tomás de Aquino en su Metafísica y las Sumas Teológicas, balbucean ese misterio. Y por eso no podemos decir la mística está terminada, la mística está acabada. Que de hecho hasta ahorita yo no comencé definiendo la mística, porque es algo que más que definirse se vive. Es la relación que tú personalmente, individualmente, estableces con Dios. Y este maestro que les mencionaba me decía en una función, va a suceder ese momento de sentir esa presencia no por ti o por tus méritos, porque logres desasirte, por ejemplo, sino por pura gracia. Dios se deja escuchar. Decía Fray Juan Jesús en la sesión de hace 2 semanas, para que Dios hable necesita que el hombre lo escuche. Dios se deja escuchar, a pesar del mal, del sufrimiento, del pecado que es un ejemplo del mal moral que entra en el mundo por causa de la libertad humana. Con todas estas cosas Dios se deja escuchar. Lo único que necesitas es guardar silencio. No callarte, que ahorita vamos a ver una diferencia entre callarte y guardar silencio, para dejar que la palabra de Dios pueda pues resonar en tu interior, en la parte más pues sí, más íntima, el alma, eso, ese algo donde creemos que está lo que llamamos imagen y semejanza de Dios. De hecho, los que comentan los tratados de Santa Teresa de Jesús es que ella lo decía hacer de esta forma en algún momento. Hay un atajo dentro de nosotros en el cual podemos retomar o llegar a él, ¿no? Y recuerdo que en alguno de sus libros le da una recomendación a sus monjas y les dice tratar con Dios como con maestro, como con padre, como con señor, como con hermano, que Él te va a ir indicando cómo tienes que expresar con Él para que igual de esa forma te ayudes incluso a ir encontrando las diferentes facetas que en definitiva necesita tu alma con respecto a la presencia de Dios. ¿Cómo es que en este momento a lo mejor necesitas hablarle a Dios como compadre, ¿no? como con un amigo, como con tu hermano? O sea, de igual forma Él te va a ir indicando cómo te tienes que expresar hacia Él para que de alguna forma tu experiencia de Dios sea mucho más profunda y ella lo da en algún momento y de ahí entonces tienes que salir al encuentro de Dios. Gracias. De hecho, esto que tú comentas de Santa Teresa, hay una mística, yo la verdad no la conozco mucho, la conocí ahora para estudiar al maestro, que se llama Matilde de Magdeburgo, que a ella se le considera la precursora del tema del deshacimiento. Y el maestro Eckhart lo que hace es comentarla a ella. No es una idea original la del deshacimiento que él va a tener, sino que viene de esta mística. Y de alguna manera, en esto que comentabas, estas imágenes de Dios con las que nos relacionamos con Él es algo necesario en ciertas etapas de la vida. Pero no puedes quedarte con la imagen a la que recurrías cuando eras pequeño o cuando estás enojado por algún dolor humano, que la imagen donde te contemplas con Dios en el silencio. Y bueno, con esto finalizaríamos esta primera parte.